El pastor nos dijo que si van a votar al aborto, si van a votar a la igualdad de género, la igualdad de género, al matrimonio igualitario, todo eso, que después no tengamos las consecuencias. Un pastor tiene más poder político, tiene mayor capital político, mayor influencia que el propio presidente de la nación. Bueno, es un proyecto de ley para prevenir y sancionar estas mal llamadas terapias de conversión. Soy sobreviviente de estas prácticas de conversión. Se me presionó a cambiar mi orientación sexual. Lo religioso tiene una influencia profunda en lo político y lo político tiene una influencia profunda en lo religioso. Hola, hola gente, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, nosotras, nosotres. O en otro episodio, aquí en la esquina antagónica. Y para mí es un placer que Anita haya creado este espacio y que lo comparta con todos nosotros aquí y nos invite a echar chismes, porque pues a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y les Ese es el elixir de la eterna juventud del chisme. ¿No sabías? con razón, tienes tus añitos y te ves de 25. Mira para allá. Me pongo serum de chisme antes de dormir todas las noches. Me alegra estar acá con ustedes. Les hablo. Mi nombre es Jonathan Cintrón, pastor, pseudoteólogo y educador y unas cuantas cositas más por ahí. Les hablo de la ciudad de Nueva York. Soy el Diversity Hired de este podcast, el único boricua representando a Bad Bunny con fuerza. Y me acompaña la fundadora de este espacio. Adelante, compañeros. No, pues yo estoy muy contenta de nuevo. Siempre es un agrado tener estas conversaciones porque además son conversaciones que nos suscitan un montón de distintas ideas y cositas que a veces uno les está echando cabeza, pero no las trae a la mesa de una forma muy consciente. Entonces está chévere porque además, no sé, estoy muy emocionada que de pronto las personas que nos están escuchando por ahí tal vez tengan dudas parecidas, hayan tenido experiencias parecidas a las nuestras y van a decir como fue pucha. Mm. Ay, esto no me lo había pensado así o no lo había visto desde esa perspectiva o había tenido dentro de mí algo que me decía, no sé, esto no me cuadra, esto no me gusta. Entonces, me parece fabuloso que estemos aquí. Pues yo les hablo aquí desde también de Gringolandia. Em, y ya ustedes ya me conocen, ¿para qué me pongo a contarles todas las cosas que hago? Cualquier cosita por ahí, pues ya saben que algunos de mis temas son el temas de trauma, violencia y temas de decolonialidad. Qué bonito. Y nos acompaña también desde el hermoso país colombiano, de la hermosa ciudad de Bogotá, la pareja más chévere que usted va a encontrar en sus espacios de podcast, Xiomi Gate. La pregunta es, ¿están transmitiendo desde la misma ciudad? ¿Qué creen ustedes? Pongan en los comentarios qué creen. Hola, hola. Un saludo a todas, todes, todos quienes nos escuchan. Como siempre, para mí es un honor y una alegría compartir este espacio. Me encanta el tema que vamos a tomar. Es más, me puse elegante para la ocasión. Elegante, como elegante. Empresarial, Sí, empoderada. sí. Ya Saludos, Kate. quería atreverme a mi abogada para que me defendiera, pero no. Sí. Bueno, hola, hola a todos, amigos, amigas y amigues. Me encanta estar en este espacio, me alegra mucho poder seguir compartiendo más conversaciones que nos lleven a pensarnos y repensarnos también. Acá estamos súper abiertos y abiertas y abiertas a que podamos generar, pues, generarnos preguntas, llevarnos preguntas, cuestionarnos lo que más nos interesa y esperamos que eso pase hoy, que se lleven muchas cositas para interiorizar y también pues para construir y construir, que eso es súper válido. Entonces me encanta estar en este espacio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho dialogar porque para los que no saben,
Yo sigo mucho la política, es un tema que me llama mucho la atención. Sigo las noticias todos los días y es como parte de mi, de mi rutina diaria de estar al tanto de lo que está pasando, de ver distintos canales de noticias y saber lo que está pasando específicamente en la política. Y una de las cosas de las que me he dado cuenta en el tiempo presente en la política gringa, en la que nos ha tocado vivir específicamente a los que vivimos en este lado del mundo, pero pues que también afecta al resto del mundo global, eh, que cuando ganó el actual presidente de los Estados Unidos, eh, hubo mucha crítica de quién votó por este presidente y sacaron hasta pues, todas los votantes por etnia, género, pues distintas áreas, latinos votaron, hombres latinos votaron en mayor número por el presidente actual, mujeres blancas, hombres blancos, pero muy poco se habló de cuánta influencia tuvo la iglesia en ese proceso y Anita y yo hicimos un podcast recientemente, no sé si va a salir antes o después de este, donde hablamos un poquito pues, de ese aparato y cómo se logró. Pero la iglesia sí tuvo mucho que ver en la educación política dentro de la iglesia de la iglesia de derecha tuvo mucho que ver en el resultado político del presente. Y sé que las personas que me están viendo pueden como que pensar que en sus países también ha pasado similar. Sin embargo, hay siempre este asunto de que somos un estado laico. Sobre todo aquí en los Estados Unidos es como algo bien grande. Con la iglesia y Estado son asuntos separados. Esto es un estado laico, está en la Constitución de los Estados Unidos, está en la Constitución de Puerto Rico, yo soy puertorriqueño, también está en la Constitución de Puerto Rico, somos un estado laico, no se promueve ningún tipo de religión, sino que todas las religiones son bienvenidas, bla, 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 bla. Sin embargo, no sé cuán real sea eso, y aunque hay ¿verdad? Espacio, por ejemplo, en el gobierno, no sé en sus países, pero en el país de los Estados Unidos, por ejemplo, hasta la semana pasada era pues considerado eh, u- no delito necesariamente, pero sino en contra de las reglas del trabajo, que un empleado federal del gobierno federal pusiera una cruz en su oficina o una oración o que le dijera, se sentara el día del Viernes Santos y hiciera a todo el mundo orar y arrepentirse de sus pecados. Eso se le llama proselitismo religioso en espacios de trabajo y no se es bienvenido de ningún tipo de religión. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos la semana pasada firmó una orden judicial, una orden ejecutiva diciendo que los cristianos, y específicamente los cristianos, tienen todo el derecho de convencer al resto de los ciudadanos estadounidenses y personas que entren a los espacios del gobierno federal de que el cristianismo es la religión de Dios, es la religión correcta y pueden evangelizarles en las oficinas del gobierno federal. Y eso incluye ahora las escuelas. Y como educador, para mí es como que, ¿what? Entonces, eso es lo que está pasando. Sin embargo, las iglesias siguen, ¿verdad? Diciendo que hay que mantener iglesia y Estado separados, pero la iglesia de la derecha no tiene problema en meterse en el Estado. ¿Qué ustedes creen? Yo no sé, ahorita que estabas hablando de estas cosas, estaba pensando que en la historia de la humanidad, realmente comprender o moverse en el terreno político sin vincular lo religioso es algo que ha sido muy, muy reciente. La verdad es que la mayoría, por siglos, milenios Ujú, de los que tenemos historia, el poder ha sido vinculado con lo divino, lo religioso. No sé, cuando estabas hablando de todas estas cosas, estaba pensando, por ejemplo, en las épocas de la monarquía, estaba pensando inclusive cuando no ha sido poder político occidental, también esa vinculación con lo religioso y lo político ha sido una relación que ha sido muy cercana.
Sí. durante mucho tiempo. Eh, y yo personalmente creo que soy muy crítica de tener de que la idea de que Estado e Iglesia realmente están separados, porque creo que a veces, al menos desde mi perspectiva, como ustedes saben, yo estudié Derecho, yo trabajé como abogada muchos años, y recuerdo que en los espacios de conversación, de distintos, sobre todo académicos o de conversación sobre el tema de derecho, siempre existía esta idea de que aquí no hablamos de este tema religioso, aquí no Mm, se habla de esto porque esos de esta gente que cree en esto. Inclusive muchas personas con las que yo hablé y les conté que yo me estaba moviendo a trabajar temas teológicos, se burlaban de mí porque cómo vas a hablar, una abogada que va a estar hablando de temas teológicos. mm, Y eso me pareció muy interesante porque creo que pierde de vista los fenómenos sociopolíticos que son reales, y es que lo religioso tiene una influencia profunda en lo político y lo político tiene una influencia profunda en lo religioso. Ellos se siguen alimentando. Entonces creo que un poco mantener la idea de que esto es algo que sí pasa nos mm, hace perder un poco de vista, perdón, pensar que la separación de iglesia-estado realmente ocurre nos hace perder de vista que en realidad lo que pasa es que estas dos siguen muy conectadas. Y por eso me parece tan importante esta conversación, porque si esta relación es tan cercana entre las dos, entonces creo que es momento de que nos preguntemos, bueno, si esto es algo que ocurre, ¿cuál debería ser el papel de nuestra comunidad con mm, respecto a eso? mm. Creo yo. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y antes de pasar el mic a mis compañeras, también quiero añadir de que la naturaleza de la religión organizada es política. Ujú, Es un movimiento político. No podemos o sea, separarlo de ser el acto de decir me voy a levantar en la mañana el domingo e ir a la iglesia es un acto político desde el aspecto sociológico y el organizarnos también. Entonces creo que esa pregunta que pones, Anita, la puedes repetir porque creo que la tengo que anotar. ¿Cuál es la pregunta? no, pues dado que la relación entre religión y política es tan profunda, es tan cercana, creo que es importante que seamos muy intencionales, muy eh, analíticos, que pensemos entonces cuál es el papel, cuál es el rol que va a tener nuestra comunidad con respecto a esa realidad. Sí, es inevitable ver a lo largo de la historia cómo la iglesia, las religiones influyen en el poder. Se veía desde los inicios, cuando justamente sí existió una reforma, fue para cuestionarse por qué existían ciertos acuerdos con el poder político, que se pagaran indultos, todo este manejo de los Mm, impuestos. O sea, la religión siempre ha influido en lo político, en lo económico. Lo seguimos viendo hoy, y esta idea de que no, o esta idea de la iglesia conservadora en la que te dicen como Dios es el que pone y quita gobernantes y eso déjeselo a Dios, ore usted, solo ore. Pues nos lleva como a muchas personas, a multitud de personas a decir sí, mejor me desentiendo de eso. mm, mm, Y además, eh, es muy chistoso porque es como sujétense a las autoridades, ¿no? Y oren por sus gobernantes, mm, pero si es de izquierda, lo podemos maldecir. Entonces, bueno, hay como un juego ahí de doble moral o muy hipócrita, en pues, que se puede ver muy asqueante también, de cómo
o sea, lo que a lo que a mí más me preocupa es iglesias conservadoras apoyando políticas y políticos abiertamente corruptos, abiertamente. Yo recuerdo que contra Petro estaba Rodolfo Hernández Mm, y él abiertamente hablaba como de yo quiero regalar drogas. Yo creo que la solución está en regalar drogas. O sea, el señor salía con cosas muy raras, como sin ningún sustento, sin nada. Y yo decía, pero ¿por qué la iglesia conservadora está apoyándolo si no se supone que la iglesia está en contra de las drogas? Este señor es grosero, usa como vulgaridades, habla vulgarmente y las iglesias no van con eso. El señor es violento y se supone que la iglesia no va con eso. O sea, yo no entendía cómo las mega iglesias, las iglesias conservadoras podían como a ciegas ir con, van a ciegas con el que sea, así sea asesino, así sea, tenga los antecedentes que tenga, pueden defender este tipo de partidos o de líderes políticos, pero en el día a día le dicen a la iglesia, no, Dios es el que pone y quita gobernantes. Bueno, me llevas mucho a pensar que, hablando como desde ya un papel un poco más como alejado del tema de la política, porque desde mi experiencia no estuve muy cerca de él, pero ahorita escuchándolos a ustedes, estoy viendo, y es que sumado a la pregunta que hizo Anita de cuál es nuestro papel, la otra pregunta que se genera en mí es cómo hacerlo, o sea, cómo ejercer eso. El cómo es muy importante para mí porque pasa que si se convierte eso como en, yo lo veo como un pandillismo, es como izquierda-derecha, ya entonces dos pantillas fuertes que, donde se supone que debería haber un mediador, que es la iglesia, termina tomando claramente pues unos partidos, un partido, o sí, se inclina por uno de los dos de manera muy intencional. Siento que desde ya ahí no se está ejerciendo ninguna política transparente o, no sé, mm, religiosidad o como lo quieran ver desde afuera. Y mira que tú me estás pasando con algo mucho, si hoy es que siento que no es que de pronto estén cegados por mantenerse en la derecha, sino es como que todo a costa de estar siempre en contra de. Entonces, si es de izquierda, pero se ve, o sea, por más que se vea bien el de izquierda y el de derecha, no, pero como estamos en derecha, no es más que mantenernos en proteger al de la derecha, es como estamos en contra de ese de izquierdas, como siempre vamos en contracorriente de eso sin ver las consecuencias de lo que se está apoyando y luego pues el domingo siguiente en el púlpito voy a hablar de lo que mencionabas de proteger la autoridad y de orar y bueno, un montón de cosas. Sumado a eso, las dinámicas que se ven o que por lo menos yo vi, que me parecen también pues demasiado confusas para una persona que, por ejemplo, va al primer domingo a ver, bueno, ¿qué será esto en una iglesia cristiana? Justamente se encuentra en una época de campañas donde te ponen en una pantalla gigante un montón de partidos políticos de manera muy inocente con unas X marcadas en ciertos partidos donde vamos a orar, es nuestra responsabilidad orar por nuestros dirigentes, pero de algún otro modo queda resonando eso ahí en la cabeza de Bonnie, porque como unas marcas ahí en ciertos partidos y porque luego mm. viene un señor político ahí adelante y porque oramos por él, entonces como que bueno, porque salimos de la iglesia y nos encontramos con un montón de personas, de partidos, haciéndonos firmar hojas, planillas, repartiendo papelitos alrededor de la iglesia, porque la iglesia no es contundente y separa completamente eso de ahí, o sea, porque es permisiva con eso. Entonces, es como que, o sea, te bombardean un montón de información donde que en mi caso yo decía en esa época como, no, sí, en la iglesia dijeron que es importante, no sé, votar o dicen que esta persona es buena y es de ellos, pues voy a hacerlo sin ninguna conciencia de voto o lo que sea. Y siento que se vuelve una dinámica muy horrible y muy horrorosa cuando se vuelve manipuladora y cuando se vuelve más un sesgo para hacer algo que yo quiero que los demás hagan. Siento que ahí se pierde el verdadero derecho de votar, ejercer la política y también confunde, no educa para nada. Entonces siento que también la iglesia debe tener una posición, un papel de educar, o sea, no imponer como muy, como no quiero la cosa, entonces por de abejito te voy diciendo, ve por quién votar y tienes que hacerlo porque si no votas es pecado y no estás apoyando el que Dios quiere que quede entre otras. Entonces siento que también la pregunta que me queda de esa parte de la Anita de qué papel es también cómo hacerlo, o sea, cómo hacerlo ¿Cómo porque hacerlo?
Sí, es súper importante. Sí, yo creo que yo creo que tú tocaste dos temas importantes. Uno que tiene que ver como cuando las iglesias específicamente identifican un partido político Mm, e invitan a las personas que hacen parte de la iglesia a votar por por ese esa persona o por ese partido político. Que esto es una tesis que yo he tenido hace poco, hace poco no, perdón, hace unos años y realmente no he escrito nada al respecto. Pero yo creo que cuando existen relaciones de poder como existen dentro de la iglesia, para las personas que están familiarizadas con las iglesias, especialmente las que tienen estructuras jerárquicas muy profundas, saben que las opiniones que tengan los pastores, por más de que sean supuestamente opiniones o los sermones o cosas de ese estilo, en realidad tienen hay un desbalance de poder tan Sí, grande entre los dos sí, que las personas terminan realmente decidiendo sí, con base en lo que el pastor les diga que sí. debe hacer. E inclusive yo personalmente recuerdo que al menos en mis primeros años de cristianismo, en muchas de las iglesias a las que yo asistí, se hablaba de la iglesia como un espacio sagrado y el púlpito como un espacio sagrado. Un poco también volviendo a lo que te estabas hablando, Kate. Y yo me acuerdo que se decía, aquí no se hablan de estos temas políticos porque ese es un espacio en el que el Espíritu Santo viene a visitarnos o porque aquí se habla de la palabra de Dios que es pura y que es sagrada. Bueno, pero en realidad, siempre que uno está tomando una postura, incluso si uno dice que es una postura política, uno está tomando una postura. Ujú, Si uno está tomando una postura en la que uno no se pronuncia con respecto a la justicia o cómo funcionan las estructuras de poder, en realidad uno está tomando una postura. Y lamentablemente, si las cosas que están pasando son injustas, lamentablemente uno se está acercando a esa parte, a ese lado de la injusticia. Porque al callarse, pues uno dice, es como si uno no reclamara. En realidad, la iglesia siempre ha tenido una labor profética en ese sentido de denunciar las acciones injustas, y de tener un mensaje liberador. Eh, pero si las cosas están bien, pues chévere. Si la iglesia no dice nada y las cosas están bien, pues chévere, ¿no? Pero hay algo ahí, solo para terminar este comentario pequeñito, y es que eh, recuerdo que cuando comenzaron a hacer esta transición entre hablar del púlpito como un espacio sagrado y cuando comenzaron a introducir partidos políticos y candidatos inclusive que los ponían en el púlpito y oraban por ellos y tal. Hicieron una transición muy interesante, ¿no? De hablar de reimaginarse el púlpito como este lugar sagrado. Entonces es como, sí, esta persona hizo estas cosas, pero ahora que lo trajimos aquí, se limpió o se ha convertido o casi como que se le dio este poder, no quiero decir mágico porque yo sé que esto puede ser ofensivo para algunas personas, pero digamos milagroso, un espacio milagroso en el que la transformación política del país empezaba desde estos púlpitos y estos lugares sagrados. O sea, se transformó, creo que al menos de las iglesias en las que yo hice parte, no puedo generalizar, pero creo que dice que hubo una transición entre este es un espacio sagrado y por lo tanto apolítico, sin tendencias, a este es un espacio sagrado que ahora sí tiene tendencias, que ahora sí decide este tipo de cosas, pero esa sacralidad se entiende de una forma distinta y es lo que ocurre aquí puede tener una trascendencia sociopolítica histórica y nosotros estamos siendo parte de esa transformación que viene de Dios. Entonces, pues mm, eso me parecía muy interesante, como un poco ese cambio y esa intencionalidad, eh, que creo que muchas iglesias más tradicionales han sido muy inteligentes y muy hábiles en saber cómo repensarse, reimaginarse y resignificar ciertos espacios y muchas veces en otras iglesias que se mueven más hacia un aspecto profético y liberador, tal vez que se quedan un poco en esta idea de que la iglesia y la política están separadas y no deberíamos hablar de eso. y se toca algo muy importante y es que ambas tocaron algo muy importante y es no solamente eh, cuál es el rol,
cómo hacerlo, eh, partiendo de la premisa, y yo creo que ya ahí quedamos todos claros, ¿verdad? Partiendo de la premisa de que no podemos ignorar el hecho de que las iglesias tienen una influencia importante en la política del mundo. Ujú. Partiendo de esa premisa, yo siempre he dicho que un pastor que se para de frente a la iglesia todos los domingos tiene más poder político, tiene mayor capital político, mayor influencia que el propio presidente de la nación. Y voy a hacer el sondeo aquí. ¿Cuántos de nosotros en esta llamada, enseñé las manos, se siente a escuchar el mensaje del presidente? Pero ¿cuántos de nosotros vamos a la iglesia y escuchamos el sermón enterito, todos los domingos? Yo a veces lo predico. Me lo predico para mí primero y después lo predico para los demás. Pero como el ministro o la ministra o el ministre tienen un capital político muy importante porque tiene una audiencia cautiva, ya sea en las redes sociales, ya sea en la iglesia, dominicalmente, y es una audiencia que no está cuestionando o filtrando lo que ese líder está diciendo. Eso es una responsabilidad. Y a eso se le añade si lo vemos desde el punto de vista, ¿verdad?, de las iglesias de la pluridiversidad, que tenemos una responsabilidad de admitir que tenemos este poder, que tenemos este capital político, esta influencia, y entonces tenemos una responsabilidad de saber cómo ejercer ese poder. Porque lo que estaba hablando Anita, y es importante también, es que para mí la iglesia tradicional no, ha sido inteligente, pero quien ha sido realmente brillante es la derecha religiosa. Porque la derecha religiosa bebe su poder político de la iglesia. Se ha metido en la cama, igual, y no es nuevo, esto no es un fenómeno del siglo XXI. Esto es un fenómeno que ha sucedido por siempre. Lo vemos en el Evangelio cuando Jesús está criticando o llamando la atención de los fariseos y volteando mesas en el templo. Lo vemos en el siglo tercero, lo vemos en la iglesia imperializándose o sistematizándose, o volviéndose legal en el Imperio Romano, cuando Constantino aceptó la iglesia y el cristianismo como parte de la religión o lo hizo parte, ¿verdad?, de las creencias aceptables en el gobierno, en el Imperio Romano. Y lo vemos luego en el medievo y la iglesia católica ungiendo reyes, porque Dios es quien quita y pone reyes. Lo seguimos viendo y lo seguimos viendo. O sea, la iglesia siempre ha estado ahí. Y la naturaleza de la iglesia ha sido política desde sus inicios. Vemos en la influencia yo no sé en sus países, pero en mi país, en Puerto Rico específicamente, le estaba comentando a las chicas antes de empezar la grabación, que hay una fraternidad de iglesias pentecostales que se llama la FRAPE. Saludos. La FRAPE es un conglomerado de todas las iglesias pentecostales puertorriqueñas, y eso es un número importante. Puerto Rico es el estado con más iglesias por milla cuadrada del hemisferio americano, de toda esta área. Puerto Rico tiene más iglesias por milla cuadrada que cualquier estado de los Estados Unidos, que cualquier otro país. Si lo ve por millas cuadradas, es ese espacio pequeñito. De verdad, usted se tropieza con las iglesias. Las iglesias pentecostales es la gran mayoría. La FRAPE tiene un poder político muy importante, y lo que hacen es que antes de las elecciones ponen en los parabrisas de los carros en la iglesia, ponen la lista de quién usted debe votar, por quién usted debe votar, quién es el senador, el alcalde, el gobernador, el representante, el presidente, lo que sea. Por quién usted debe votar, cómo debe votar, para votar de acuerdo al mensaje de Dios. Pero también para mí, y yo sé que hay gente que diferirá, pero para mí, el Papa Francisco también nos demostró cuál es la influencia que puede tener el mensaje de la iglesia en cómo la gente vota. El mensaje franciscano de Francisco era pues, primer papa que está hablando de esa manera, tan abiertamente. Incluso lo vimos también con el papa, se me olvidó el nombre. El papa que estaba cuando la Segunda Guerra Mundial
todo el mundo estaba esperando que el Papa se pronunciara en contra de los nazis, el Papa no decía nada, el Papa no decía nada, y no fue hasta que el Papa condenó a los nazis que se metió todo el mundo a la guerra. Entonces, lo que dice el Papa también influye en la geopolítica, porque la iglesia tiene esa fuerza. Lo que dice la iglesia sigue siendo relevante y el Papa Francisco lo probó en México, lo probó en Colombia. Tiene dos presidentes de izquierda en ambos países que llegaron después del Papa Francisco. La teología de la liberación ha tenido una influencia muy importante en movimientos políticos también. Entonces, no podemos dejar de admitir dónde está la influencia. El problema es, entonces, creo que el reto sigue siendo cómo lo vamos a ejercer. ¿Cuál es la manera correcta de ejercer este poder? Lo debemos ejercer, lo dejo a ustedes. Ustedes nos digan. Yo me acuerdo que sí, Xiaomi y Kate nos hablaron de un poco también de sus experiencias con respecto a cómo ellas habían experimentado y cómo ven estas prácticas y me gustaría mucho escucharlas. Sí, y ahí también me gustaría escucharlas también a ustedes, a todas, en este asunto de, porque no recuerdo si lo dijo Anita o lo dijo Xiaomi o lo dijo Kate, ustedes me dirán, pero este asunto de, creo que fue Xiaomi, este asunto de estar eh, ungiendo eh, ahí a quien sea que apoya a la iglesia, lo que diga la iglesia de derecha. Y por ejemplo, aquí en los Estados Unidos ungieron al presidente Trump, ¿verdad? Que ha sido hallado culpable de 34 cargos por fraude. Ha sido hallado liable, no sé cómo se dice eso en español, liable. ¿Responsable? Ajá, responsable de pagar millones de dólares por una demanda de acoso sexual. Ha sido infiel en todos sus matrimonios, ha tenido hijos con Raimundo y todo el mundo, ha dicho públicamente que le gusta agarrar partes privadas de las mujeres. Eh, para mí, eso en cualquier iglesia es como que horrible. Sin embargo, la iglesia todavía lo sigue amando y ungiéndolo. La iglesia conservadora por ahí hay un video viral de gente hablando en lengua en la Casa Blanca y cantando himnos al Señor. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿verdad? Desde su experiencia, ¿verdad? Este asunto de las iglesias conservadoras, estar ungiendo gente que se da la espalda y matan cuatro o son los más corruptos. Tíralo por ahí. Bueno, pues yo digamos que también creo que lo hablamos un poquito antes, y es que a mí personalmente me gusta mucho un predicador argentino que se llama Ante Hebel puntualmente. Y justamente para esa época que vi es que les voy a contar, me causó mucho impacto porque estaba mucho en furor el tema de Bukele y pues nuevas normas digamos que, no sé, carcelarias de proceder con todo el tema de toda esta violencia que se está dando en este país, que pues si bien es cierto, mucha gente pues que esa violencia lo aplaudía y demás, otros pues digamos que pensaban que era un tema ya demasiado inhumano y violento además. Y también la forma en la que se comenzó a dar como esa persecución allá internamente, hasta personas inocentes que no tenían nada que ver. Recuerdo mucho antes estar en una de esas reuniones o no sé cómo se le dice, presidenciales, donde está todo el mundo en una plaza y aparece Dante Gebel bendiciendo a la nación y bendiciendo a Bukele. Y para mí eso fue bastante confrontante porque pues finalmente él pues cree que está haciendo lo correcto y demás y bueno pues allá digamos que él con sus temas políticos, pero ver esta parte de iglesia, esta representación de Dante de estar en un púlpito, dando mensajes súper bonitos y de repente ahora estar envuelto en esa parte política como tan, lo que decía Xiomi, tan asqueante, es muy confrontante porque finalmente así él no lo quiere ver, así le está tomando un partido frente a lo que se está haciendo pues en este país, en esta nación, y confronta mucho, es como, o sea, hasta qué estancia, cuál es el límite de un líder religioso y más del calibre de él, o cuál es su responsabilidad o qué mensaje también está dando. Entonces, aquí eso me lleva a pensar mucho que el hecho de que él esté ahí bendiciendo a Bukele en sus cosas, si sean positivas o negativas, lo afirma y hace que la gente diga, no, eso está bien, porque hay un Ujú. pastor, hay un hombre de Dios. De- Entonces, esto me lleva a pensar, les voy a dar ahí un datillo curioso, frente a lo que les acabo de mencionar, y es que hay un concepto que se llama hegemonía ideológica,
no sé si lo han escuchado, y No. esto lo desarrolló un filósofo y político, además, me encanta eso, italiano que se llama Antonio Gramsci, y se refiere a la forma en la que las ideas dominantes de una sociedad se vuelven Establece. tan normales que la gente las Ujú, acepta como sentido común, aunque ujú, las ideas en realidad beneficien solo a ciertos cuerpos de poder. Y le sumo ahí el concepto que ni siquiera a veces yo lo creo, o sea, entonces me encanta mucho esto porque no sé si recuerdo una parte, muy rápidamente con esto, una parte de la serie de Merlí, no sé si la vieron, donde la Sí, profesora le dice a todos, la profesora de filosofía le dice a todos que hay una persona que falta por llegar y que va a llegar tarde, entonces que le van a hacer una broma y le dice, vamos a decirle a él que esa carpeta roja es verde. Y todos listo. Él entra así todo afanado, que llegó tarde a su clase, y ella entonces, bueno, como estamos diciendo, ¿de qué color es esa carpeta? Y todos verde, y él con la carpeta en la mano, todo confundido, pensando cómo esta carpeta roja, y él le pregunta, como, ¿de qué color es la carpeta? Y él dice, verde. Y dice verde sabiendo que no es verde, es roja. Entonces ujú, ella muestra cómo socialmente se mueven esas ideologías internas, así no lo ujú. creamos, pero lo decimos porque es lo que nos mueve a decir la masa o pues la gente. Entonces siento que eso también pasa con este tipo de influencias religiosas en las que pues sí hay un sentido, debe haber un sentido de responsabilidad al ejercerlas. Yo siento al Señor en este lugar. Siento Amén. el poder de Dios en este lugar. Aleluya. Y parte de esa hegemonía e ideología hegemónica, y hay que estar bien, hay que decirlo con nombre y apellido, es el cristianismo. El cristianismo es parte de esa hegemonía ideológica. La heterosexualidad, la heteronormatividad es parte de esa hegemonía ideológica. La derecha es parte de esa ideología hegemónica. Así que es importante, es importante para mí recalcar eso, porque yo creo que nos da también un poquito de hilo para hirvanar, no sé cómo se diga en su país, o para tejer esta idea de cómo ejercer este poder. ¿Verdad? Identificar que como cristianos nos encontramos, de hecho, ya de ser cristianos, somos parte de la hegemonía ideológica con otras hegemonías ideológicas. Por eso no es tan difícil acostarnos, Xiomi. Y que yo le sumaría como que, porque vuelvo y lo digo como lo decía en otro podcast, a veces estas conversaciones se van para, ay, sí, hagamos debate, y yo opino esto, yo opino lo otro, pero creo que siempre debemos tener presente que detrás de todo esto hay vidas, hay realidades que se están viendo afectadas, está en juego la dignidad de las personas, está en juego políticas que se defienden, que dañan a personas. Y eso es el asunto, o sea, toda esta conversación como que no olvidemos y no perdamos de vista que, bueno, ¿y cuál es el problema si una iglesia bendice a alguien o no? Pues, ¿qué hay detrás de esas políticas y que, cómo afectan a un sistema y cómo se perpetúa un pecado estructural Mm, detrás de todo esto? Entonces, en mi experiencia, en los últimos 3 años, en Colombia se está tratando de lanzar un proyecto de ley que prohíba las terapias de conversión. Yo soy sobreviviente de estas prácticas de conversión en el que se me torturó y a punta de ayunos, oraciones, terapia aversiva, muchas cosas. Se me presionó a cambiar mi orientación sexual. Y esto existe para todo, para cambiar identidad, para cambiar expresión de género. A mí también me hicieron mucho, en la práctica sufrí muchas violencias para que fuera más femenina y demás. Y esto pues son torturas de prácticas de conversión que en muchos países hoy en día están prohibidas. En Colombia estamos tratando de prohibirlas. Esto es un proyecto que defiende la vida, que busca proteger a las personas, defender los derechos humanos de todas las personas. Pero con mucho dolor he visto cómo la iglesia, líderes políticos asisten a los debates con mentiras, oponiéndose totalmente a la ley y diciendo que esta ley es una ley para transexualizar niños, mutilar niños,
y para mandar a la cárcel a papás y a pastores. Entonces, que hay que oponerse a esa ley. No solo lo hacen en los debates, donde además de paso llaman como enfermos y trastornados a las personas homosexuales, transexuales presentes, sino que también si tú estás en una iglesia tradicional, porque una vez nos pasó con Kate que íbamos pasando por una iglesia, o sea, ni siquiera fue que asistimos a la iglesia, salimos, solamente íbamos pasando porque coincidencialmente queríamos comer por ahí cerca, se nos acercaron pidiendo firmas en contra del proyecto de ley, mintiendo y diciendo que ese proyecto de ley era en contra de que querían transexualizar a los niños y tener unas cartillas en los colegios donde le enseñaran a los niños que habían más de 100 géneros y que eso confundía a los niños y que por favor firme acá para proteger a los niños. Te encuentras con cualquier cristiano promedio No, hoy en pero día. espérame, Xiomí, ¿qué les contestaron? Yo quiero saber. ¿Qué te contestó? ¿Te acuerdas de ese día? Nos Listo. gusta el chisme. ¿Qué te contestó? ¿Acaso no te das cuenta que claramente somos gays? No dije gays, dije muy Que gays. somos muy gays. ¿Qué te Ay, estás buenísimo. indignando? Y yo le dije, mira, y yo le tuve que decir, o sea, yo decía, tú sabes que es una terapia de conversión y sabes que esto pasa, yo soy víctima y yo le pasé y la señora decía, no, yo no tenía ni idea de eso. Mm, Y dices, o sea, ay, no, falta de educación sobre temas también. hace 2 semanas, en una clase de inglés, en un instituto normal, el profesor interrumpió la clase y se tomó 30 minutos de clase que solo hablamos en inglés, pasó a hablar en español para predicar y decir que nos arrepintamos porque Cristo viene pronto. Ay, Dios. Y que además, ojo, Ay, porque ojalá, sí, yo también pido eso. ojalá se los lleve Y, ya. y él decía, y hay políticas que quieren decir que hay que hay más de dos géneros y generar libertinaje, entonces es muy importante convertirse y oponerse a esas políticas y a esos proyectos que se meten con los niños y dañan a los niños y tuve que como decir, bueno, ¿a qué proyecto de ley te refieres? ¿Y tú has leído ese proyecto de ley? Es más, el proyecto de ley habla y cita la libertad de cultos. Porque dice, sí, o sea, reconocemos la libertad de culto, pero la libertad de culto va hasta que afecte los derechos humanos y va y tiene límites hasta que cometa delitos, ¿no? O sea, no por tener una libertad de culto puede ir como asesinando o haciendo cosas o torturando. Entonces, hay un trabajo detrás muy difícil de tratar de educar a las personas, como lo venían diciendo en estos temas políticos cuando de entrada ya hay un líder diciéndoles otra cosa. En algún momento asistía, hace como 6 meses, tal vez 4 meses, asistía a una iglesia, una mega iglesia acá en Bogotá. eh, Saca el chisme. Diga nombres. a Tíralo al la medio, tíralo al medio. Nos gusta con nombre y Matrícula apellido, Internacional. santo, devoción y milagro. Un jueves de oración, porque me gusta ir porque es solo de oración, no predican, no hablan, solo oran y cantan y es bonito. Y entonces asistí para como tener ese espacio de adoración y al final, y todo iba perfecto, todo muy lindo, pero al final de ese espacio de oración dijeron, bueno, este fin de semana hay una marcha nacional por los niños en Colombia. Recuerden que hay un proyecto de ley Siempre por los niños, siempre. que busca transexualizar a los niños, dañar a los niños, eso es el enemigo, es el diablo, oremos para que ese proyecto de ley se caiga. Entonces, no les dicen la verdad y la Biblia dice que los mentirosos y los injustos no entrarán al reino de los cielos, pero ahí están ellos siendo muy injustos con este discurso que se opone a una política que defiende la vida Ujú. y siendo mentirosos en que realmente no hay en este momento ni un solo proyecto de ley que busque mutilar o transexualizar niños. No Y existe, esa ¿no? ha sido mi experiencia frente a la política, ver cómo se miente, cómo se perpetúan injusticias, se manipula a las personas, personas totalmente cegadas que no se toman un minuto para decir, oiga, de verdad, es que yo pues diría como, bueno, de verdad hemos llegado a este punto de que quieren asesinar niños y mutilarlos, venga, yo miro ese proyecto de ley, lo leo con calma,
para ver y oponerme con más fuerza y publicarlo y decir, mire hasta dónde hemos llegado. Que no lo van a encontrar porque no existe y que si se informaran, pues dirían como, entonces, ¿de qué están hablando en la iglesia? Yo creo que ahí es que, por ahí es que hay que agarrarnos ahora. Porque yo creo que hemos escuchado lo que no deberíamos hacer o cómo no deberíamos ejercer esta influencia. Yo me pregunto, primero, siempre cogen a los niños. Siempre a los niños, sin embargo, son los últimos que, que, que salen a la cámara o en público a rechazar y a condenar sus mismos pastores, pastoras, presbíteros, líderes que han violentado a niños, que han acosado o dañado sexualmente a la niñez. Son los últimos, ¿verdad?, en reconocer los pecados de corrupción de los propios gobernantes a los que ellos... No, y también quería cerrar un tema al de los niños. Eh, en las iglesias, estas iglesias que se preocupan tanto por los niños, no se preocupan por niños que hacen parte de minorías raciales, en la Ujú, mayoría de las veces, o niños pobres. ujú, Y desde el púlpito se sigue promoviendo la idea de que a los niños hay que castigarles física y ujú, emocionalmente, a pesar de que existen ujú, cientos de estudios que demuestran que cualquier forma de violencia ejercida ujú, de esta manera y de manera sistemática es dañina ujú. para el cerebro y produce muchos efectos a largo plazo. Pero a mí también me parece muy interesante porque dentro de la escala. Incluso, no sé, cuando hacen estas cositas contra las personas LGTBI que son como unas sombrillas, ustedes las han visto que está la sombrilla de Dios y luego el papá y luego la mamá. Si ustedes se dan cuenta, es súper jerarquizado y los últimos que están en esa jerarquía son los niños. Los niños realmente son solo como son unos instrumentos que se utilizan para épocas electorales. Y en esa jerarquía, incluso en derecho, en la mayoría de los estados, los derechos de la niñez se violentan constantemente. Ejemplificado aquí en este país, pues estamos preocupados por los niños, o hay que eh, acabar con los transexuales, hay que perseguirlas, matarlas, etcétera, etcétera. Todo este asunto, ¿verdad?, de la homosexualidad, la transexualidad y cuidarse de los niños y todo, exactamente el mismo paralelo que estaba mencionando Xiaomi, pero en Gringolandia. Y por el otro lado, le quita fondo a programas de educación, al Departamento de Oh, Educación. Al me acceso pasa de comida, también. salud. Le quita los fondos federales a la comida para la niñez. Le quita fondos federales a planes médicos que benefician directamente a la niñez empobrecida. Le corta derechos a la niñez. Y la iglesia, que estaba preocupada por la niñez, que no quiere que aborten las mujeres porque que eso es una vida. Entonces, que la mujer tenga ese bebé, que cuando ese bebé nazca, se queda sin ciudadanía, se queda sin educación, se queda sin plan, healthcare, sin plan médico, se queda sin derechos. Si es negro, se lo llevó el diablo. Si es latino, deportado. Y si es gay, hay que matarlo. Entonces, eh, eh, la niña, le podemos comprar la preocupación por la niñez hasta cierto punto. Entonces, para entrar a cerrar con nuestro horizonte ético y escuchar un poquito aquí de Kate, me gustaría poner en perspectiva nuevamente lo que Kate nos invitaba a pensar sobre la hegemonía ideológica. Y pensando que yo creo que en esa situación en la que Xiaomi estaba hablando del culto de oración, yo me pregunto si la persona que estaba orando por esa ley había leído esa ley. O muy probablemente esa persona simplemente estaba repitiendo lo que dijo su líder religioso o lo que escuchó en la radio o en la televisión de derecha, ¿verdad? Porque mucha gente solamente repiten y repiten y repiten. Y me pregunto de esta repetición es la hegemonía ideológica, iglesia de derecha, Estado, heteronormatividad, blanqueamiento, riqueza.
o la clase alta, la oligarquía, tratando de mantener a toda costa detrás del velo de Dios esa hegemonía. No perder el poder. Me pregunto si realmente esta relación que vemos, esta influencia, es la lucha de sobrevivencia y no sé cómo se dice en español, de agarrar, de hoard el poder, de mantener el poder de la hegemonía. Entonces, ¿cuál es el horizonte ético? Ya sabemos cómo no deberíamos hacerlo porque la derecha religiosa nos ha dado ejemplos muy buenos. Pero entonces, ¿cómo aquí que nosotros cuatro practicamos la fe cristiana? ¿Cuál sería el horizonte ético para la fe cristiana en el presente que orgullosamente se llama progresista? ¿Cuál es el horizonte ético? Bueno, para mí hay algo que siempre me mantuvo como en una línea como de revisar en dónde estaba para, es eso, es mirarme a mí misma y ver dónde estoy parada y siempre era con ese ejemplo que me dan en la iglesia, era, ¿qué haría Jesús? Si yo fuera Jesús, ¿qué haría? Entonces siento que también desde ese punto partiría como, sí, o sea, la iglesia siendo Jesús, ¿qué haría? O sea, no yo como derecha, yo como izquierda, yo, bueno, como lo que sea, como lo que piense que haría, no, sino qué haría Jesús en esa situación. Separarse completamente de la parte individual, de ese pensamiento individual, porque siento que es un pensamiento individual que luego se multiplica dentro del púlpito por la opinión que yo di pensar también, pensarse si fuera la iglesia como sé que somos de influencia, cómo vamos a de qué manera positiva vamos a impactar esta parte política. Me encantaría siempre que, yo creo que, y lo digo por mí porque no tuve la oportunidad de vivirlo, como dentro de la iglesia repensarse cómo poder educar políticamente a la iglesia, no cómo podemos inclinarnos por uno o por el otro, sino cómo educarnos cómo entender el tema político, o sea, cómo hacerlo de manera sana y generar puentes para mí es súper importante, siendo que la iglesia es como, ¿cómo es que le dicen? Suiza, sería La o la Suiza. iglesia suiza en el que todos vienen, se desahogan, se educan y se sienten seguros para poder hablar del tema, pero jamás, nunca generando como puntos controversiales o por debajito de cuerda, ir como dando mensajitos de vota por este, vota por el otro o piensa por esto. Siento que deberíamos ser completamente neutrales en eso, o sea, al máximo, y más bien eso, generar puentes, cómo podemos ayudar, o sea, generar para todo lo que lleva el tema de paz, de reconciliación, siento que eso sería supremamente importante. O sea, cuando comience uno a irse del otro lado es donde uno, donde la iglesia, pues creo yo, como iglesia deberemos como parar y replantearnos. Siempre siento que la iglesia le tiene miedo a replantearse, porque si se replantea, entonces se está viendo débil, se está viendo fuera de contexto, se está viendo que no tiene el Espíritu Santo de arriba, mejor dicho, entonces siento que les da miedo eso y está bien replantearse como, uy, no, esto ya está rayando con un tema violento, ya está rayando con un tema que no tiene nada que ver con Jesús, con lo que queremos hablar de Jesús. Entonces, sí, como detenerse un poquito y revisar siempre de qué se está hablando políticamente en la iglesia. Sí, a mí. Y si la iglesia conservadora no ha tenido miedo de, de usar la política, de hablarla, de usarla a su antojo en una oración, en una prédica, en medio de espacios que nada que ver y no tienen miedo de, incluso ya hoy en día hablar abiertamente y decir, deben votar por esto, deben firmar en contra de esto, ya lo dicen tan abiertamente como iglesias progresistas o iglesias que no comparten como ese lado conservador pues porque tener miedo de hablar de política y como, y apoyo totalmente lo que dice Kate, educar. Entonces yo me sueño en una iglesia que sí está en capacidad de hablar, traer los temas políticos a la mesa, debatir, mirar esos temas a la luz del Evangelio. Ok, ¿cuál va a ser nuestra postura ante esto? Porque en qué tanto afecta esto las vidas, la dignidad de las personas y cómo poder apoyar abiertamente, así como lo apoyan o se Ujú. oponen en una iglesia conservadora, nosotros cómo vamos a apoyar y a respaldar
Por ejemplo, como lo decían hace un momento, proyectos de ley que defienden la vida. Beautiful. Eh, Estoy muy de acuerdo en que la iglesia liberal o la iglesia incluyente o la iglesia de la diversidad progresista, como quiera llamarse, eh, tiene que ser más vocal, tiene que asumir la responsabilidad y el deber ministerial de educar a su gente, de educarse también. Y me gusta este asunto que decía Kate, y me acuerdo de las pulseritas de los 90, el What Would Jesus Do, las pulseritas de los 90. en- Ustedes, a lo mejor algunas de ustedes son jóvenes para recordarlas, pero en los 90, por lo menos en Puerto Rico, una de las maneras de los jóvenes evangelizar era repartir unas pulseritas que tenían simplemente el WWJD, What Will Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Entonces, era como que cuando estabas y te decían tus pastores, cuando estés a punto de fumar la marihuana, mira la pulserita. Cuando venga la tentación de la cerveza, mira la pulserita. Y yo creo que debemos rescatar esa pulserita, pero no, no para esos propósitos, sino para realmente iniciar un trabajo educativo consciente. En Latinoamérica, Latinoamérica dio a luz una de las teologías más importantes del mundo, la teología de la liberación. Y eso es un muy buen lente por el cual podemos mirar al Evangelio. Una teología que nos recuerda que la salvación no es individual, sino que es colectiva. Que la salvación no es del más allá, sino del aquí y el ahora. Que yo no puedo predicar de salvación en el púlpito mientras, si el pueblo al que le estoy predicando tiene hambre. Yo no puedo decir que somos salvos. No puedo decir, me convertí tal día y Dios me salvó tal día. Bueno, si usted todavía tiene hambre, no puede pagar, usted no es salvo. Entonces la salvación es colectiva, la salvación es del presente, la salvación es holística y la iglesia tiene el compromiso de filtrar, ¿verdad?, las políticas del presente a través de ese lente. Llámese Jesús, llámese Evangelio, llámese el reino. Pero tenemos que partir, dejar de este asunto de no, no nos podemos meter ahí porque no es nuestro llamado, es nuestro llamado, siempre ha sido nuestro llamado. Jesús hacía específicamente eso. El exorcismo del endemoniado de Gadara era un trabajo, es un mensaje anticolonial. El evento el evento de la cruz en sí es político. El Jesús decirse soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios. La otra persona en el siglo primero que se llamaba Hijo de Dios era el emperador romano, que también hablaba de evangelio. Entonces tenías el emperador romano hablando de evangelio y un carpintero de Nazaret hablando de evangelio. Eso de por sí es un acto radical político de ultraderecha. El que tenga mucho, que lo dé a los pobres. Eso es lo que usted le está diciendo comunismo en el presente. Entonces, creo que es importante que la iglesia asuma ese llamado que decía Anita, profético, asuma posturas sin miedo y que tenga los pantalones en su sitio para asumir la responsabilidad de educar a su gente, de dejar de transmitir este asunto de no nos metemos ahí, usted ejerza su... No, asegúrese de que el que le esté escuchando el domingo haga el ejercicio cívico de educarse, de no repetir esos disparates. Vamos a leer este proyecto de ley que decía Xiomi. El pastor de la iglesia debería estar haciendo un estudio bíblico en el que vamos a abrir este proyecto de ley y vamos a leerlo. ¿Qué creemos como iglesia? ¿Dónde están nuestros valores? Nuestros valores, pues eso significa que porque somos iglesia vamos a decir no, vamos a decir sí a criminalizar el aborto. O sea, no porque somos iglesia criminalizamos el aborto y ya, por ejemplo. Porque somos iglesia, votamos y decimos sí a que la gente tenga, las mujeres tengan, no la gente, las mujeres tengan el derecho a decidir, aunque como iglesia no necesariamente estemos de acuerdo o en desacuerdo de esa práctica. Sin embargo, estamos de acuerdo en que cada persona tenga su libre albedrío, su decisión, sus libertades, porque eso es parte.
del mensaje del reino. Si ven, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con ciertas cosas, sin embargo, garantizar la libertad y la democracia es parte de lo que es ser cristiano. Y yo creo que la iglesia tiene esa responsabilidad de educarse, educar y deliberar. Y sostener y votar por políticas y políticos y formas de gobierno que sostengan al más pequeño, al que no tiene voz, a la niñez. Si de verdad nos preocupa, pues entonces hagamos cosas realmente que apoyen la niñez en educación. Si nos preocupa los pobres, pues entonces, porque es nuestro trabajo, pues apoyemos políticas que no empobrezcan más a la comunidad, sino que les ayuden. Anita Sierra nos lleva sacándote aquí. Sí, yo creo que hay dos cosas importantes. Lo primero es el tema de la intención. Yo creo que cuando nosotros pensamos en nuestra vida espiritual, casi siempre pensamos en nuestra vida espiritual como si fuera un aspecto. Lo digo porque esa ha sido mi experiencia y probablemente algunas personas resuenen con esto. La experiencia espiritual como algo que es su propia, como un cajoncito que uno tiene y está ahí. Y entonces uno tiene su vida de pareja y está ahí guardadita y tiene su vida, no sé, educativa, las distintas, pero la realidad es que todo está muy conectado. Todo lo que nosotros hacemos está muy conectado y en realidad la forma en la que nosotros vivimos es en sí misma, en mi opinión, un acto político y un acto ético. Entonces, con base en eso, yo pienso que es fundamental, como decía Kate, preguntarnos qué es lo que creemos, ¿verdad? Cuál es nuestra, qué es cómo es que cuál es la visión que tenemos? ¿Cuál es la visión que tenemos dentro de nuestra espiritualidad? Y creo que comenzar desde ahí pareciera una pregunta fácil porque muchas de las veces cuando uno va a una iglesia, lo primero que uno le dicen, mira, esto es lo que creemos, ¿no? Y están los 15 puntos, los 10 puntos, lo que sea. Pero creo que muchas veces no nos sentamos a creer, perdón, no nos sentamos a pensar en qué es lo que realmente creemos y qué es lo que hacemos como comunidad. Entonces creo que empezar desde ahí, de saber cuáles son nuestras posiciones políticas y éticas es muy importante. En ese sentido, personalmente, mi postura política y ética es principalmente colonial, no digo que sea todo, pero es principalmente colonial y con muchas otras cosas. Y en ese sentido, como dice Xiaomi, la iglesia que yo me imagino, yo me la imagino como una iglesia que identifica la injusticia, habla sobre la injusticia, predica sobre la injusticia, ora contra la injusticia, canta contra la injusticia. Y aquí yo quiero hablar un poco muy rápido sobre esta distinción que tenemos entre derecha e izquierda, porque creo que muchas veces tenemos estos binarios que también son un poco coloniales entre lo que es una buena política y una mala política, pero yo creo que como iglesia incluso nos toca criticar a todos los políticos y todas las cosas que están haciendo mal. Creo que es importante sentarnos. Por ejemplo, esta labor política que nos estaba contando Xiomi, que me parece tan bonita, porque yo sé que Xiomi estaba muy involucrada con activismo. Y sé que parte de ese activismo también ha venido de su propia espiritualidad y de sus prácticas religiosas. Qué lindo es que no solamente vayamos a la iglesia, estudiemos, bueno, qué se está, de qué se habla, de qué se trata esto, sino que también haya discusión, haya conversación al respecto y que se enriquezcan estos procesos políticos, que reconozcamos que las iglesias y las personas que son cristianas y que son creyentes de cualquier tipo de creencia, todos somos sujetos políticos y tenemos roles políticos activos. Em, y en ese sentido, creo que la iglesia, la que yo imagino, debe tener un rol político liberador. Yo tengo muchos problemas con la palabra progresista porque también tiene una connotación, creo que muy colonial. Eh, pero, pero sí creo en los mensajes que liberan
y creo que tenemos a la mano muchas posibilidades de liberación. Creo que las iglesias, cuando toman, por ejemplo, el lugar de la víctima, por ejemplo, de estos casos en los que mencionábamos, por ejemplo, que hay víctimas, la iglesia ya está tomando un partido, ya está tomando una posición. Si una iglesia se sienta y dice, no está bien que dentro de las iglesias o en los púlpitos haya personas que han cometido estos actos de violencia, que han hecho este tipo de cosas, que votemos por ellos o que apoyemos este tipo de ideas. Y no necesitan mencionarlo específicamente, pero ya está tomando una posición. Entonces creo que el tomar esa posición, ser consciente de que se está tomando esa posición y incluir a todos los miembros en la conversación política es la iglesia que yo me imagino. Y ya. Qué bonito, qué bonito. Yo estoy muy agradecido de este espacio, estoy agradecido de lo que hemos discutido. Creo que ha sido claro que tenemos la responsabilidad de ser críticos con todos aquellos que decidan postularse para un puesto público, eh, llámese de izquierda, llámese de derecha, llámese de centro, llámese de, no sé, que saldrá en el futuro. Pero la iglesia no está llamada a ser de izquierda, de derecha o de centro, la iglesia está llamada a ser Sobre todo de profética. centro. No, los tibios Dios los vomita. Esa tal vez sea una de de mis propuestas más radicales. Eso lo dice Pablo, no lo digo yo, los tibios Dios los vomita. No, este fue el Apocalipsis, ¿no fue? No, Pablo. Entonces, Juan. Ah, sí, Juan, cierto, 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 los tibios serán vomitados, eso fue el visionario Juan. Tienes toda la razón, gracias. Sí, así que creo que estamos más que nada llamados a ser profetas, a denunciar, a siempre tomar una postura, y esa postura es en favor de, de la mayoría global, de aquellas personas que han sido despojados de la tierra, no de la hegemonía ideológica, sino de la mayoría global, porque pues ciertamente a quienes llamamos minoría conformamos la mayoría global de este mundo. Y ese es nuestro llamado, a posicionarnos en favor de los más pequeños, porque esos son los escogidos de Dios. Entonces, creo que ese es nuestro ministerio. Y si el político de la derecha está a favor, pues quizás debemos ser de derecha. Mentira. Gracias a todos, a todas y a todos por acompañarnos. Gracias, hermosa Xiomi y Kate. Despídanse ahí, digan algo, Chao, digan adiós. chao. Chao, Gracias. gracias. Anita, Chao, que esté muy nos bien, veremos, mi un gente. Hasta gustazo. la próxima.